Bueno, y este bloque le podríamos denominar el bloque de las 2D. Y los dos vienen en aumento, o por lo menos es lo que sabemos. Uno es el dengue, el otro es el dólar. ¿Por qué se volvió a instalar el tema? Porque esta semana tuvimos el día con la mayor cantidad de casos diagnosticados en un día, 48. Pero primero habla el subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Este brote es algo que es novedoso en cuanto a su cantidad, en cuanto a su afectación en nuestro país. Venimos trabajando desde hace un tiempo y bueno, creo que esto es un esfuerzo mancomunado porque todavía no hay vacuna desarrollada para lo que es el dengue y hay que ir siguiéndolo de esta forma. La prueba confirmatoria es el test de sangre, el PCR, que se realizan en varios laboratorios y hemos habilitado laboratorios en el norte del país. El test de antígeno es como una prueba primaria, pero no es la determinante, no es la concluyente. Se puede hacer un test de antígeno en primera medida, como primer paso, pero la prueba determinante y por la que fue el Ministerio es por el PCR, que es el confirmatorio. Test de antígeno, hay mutualistas, la semana pasada hubo una pequeña tensión, ya se está restableciendo por estos días, el Ministerio está haciendo un seguimiento a los stocks de esos test de antígeno, pero recordamos que de nuestra área de epidemiología determinó que los test de PCR son los test confirmatorios y por eso a veces vieron los que tenemos casos probables a la espera de la confirmación, porque la sintomatología aparentemente da para poder prever que fuera un caso de dengue, se puede hacer un test de antígeno primario, pero el confirmatorio es el PCR que se le realiza en los laboratorios que están habilitados. Bueno, vamos a hablar de la situación del dengue porque ayer se conoció sobre última hora que tuvimos un día pico, en realidad el día de mayor cantidad de casos diagnosticados, detectados de dengue. Llegamos a 48. En ese día superamos largamente los 400 casos en todo el país, estamos en este momento en 434 casos activos, lo que viene a dar valor a aquella advertencia de las autoridades que decían que cuando retornara toda la gente de Semana de Turismo seguramente íbamos a tener un crecimiento en la cantidad de casos, fue lo que finalmente el Ministerio de Salud Pública informó en el día de ayer. De ese total de casos, 14 personas se encuentran internadas en cuidados moderados. En cuanto a los 3 fallecidos que tenían dengue, la cartera determinó que uno de ellos murió, sí, a causa de la enfermedad, mientras que los otros 2 pacientes tenían otras comorbilidades que pudieron ser determinantes del fallecimiento. Bueno, habrá que esperar a lo que pase en los próximos días. Dejamos de lado el dengue y vamos a otro que aparentemente podría llegar a tener un alza. Por lo menos hubo movimientos del Banco Central en ese sentido. El dólar, que sigue siendo motivo de queja por parte de exportadores, productores del agro. Si no, vean lo que sucedió en la Expo Melilla. En los últimos meses y particularmente en el mes de abril, los productores agropecuarios volvimos a vivir con gran malestar cómo veíamos caer el tipo de cambio de una manera abrupta después de alguna pequeña recuperación que se había logrado. Como vendedores de alimentos y plenamente exportadores, somos tomadores de precios. Hoy el mercado internacional nos está pagando los peores precios en términos reales de la última década, por lo menos en gran parte de nuestros productos. Sumado a esta baja de precios, el valor del dólar viene erosionando todos los indicadores de resultado económico de las empresas. El aumento de costos por la caída del tipo de cambio es enorme. El factor tipo de cambio tiene una enorme incidencia y lógicamente el Uruguay está siendo de alguna manera la consecuencia de su propio éxito, porque el flujo de capitales que viene al Uruguay y la confianza que esos capitales encuentran en la inversión en el Uruguay genera un volumen de dólares que ingresa al país que junto con las exportaciones generan un debilitamiento de oferta. Hay mucho más oferta de dólares que demanda y por lo tanto esto deprime el valor del mismo. De alguna manera la preocupación del gobierno ha sido manifiesta. Los instrumentos de política monetaria que son responsabilidad de las autoridades, fundamentalmente del Banco Central, y como primer premisa el combate a la inflación.
El senador y líder de Cabildo Abierto, Hugo Manini Ríos, dijo que es un dato de la realidad que hay atraso cambiario, que lo había desde la anterior administración, pero que actualmente se agravó. Acá la variable para controlar la inflación ha sido planchar el dólar, afectando gravemente al sector exportador, al sector turístico, a todos aquellos que en definitiva generan trabajo genuino. Yo creo que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y debido a la situación de la inflación, el Banco Central del Uruguay decidió bajar la tasa de interés en 50 puntos básicos para incentivar la inversión en dólares y así poder recuperar su valor. Repasamos a continuación el análisis del periodista especializado en economía, Federico Comesaña. El Banco Central lo que dice es, bueno, la inflación se ha mantenido relativamente estable, con lo cual esta tasa que teníamos, que era levemente contractiva o estaba más o menos ahí empatando entre si ayudaba o no ayudaba a la economía, bueno, la podemos poner en un nivel que es levemente expansiva, es decir, que ayude a la economía, que ayude a ese tipo de cambio que le está costando tanto subir, porque el reclamo de los empresarios es este dólar no sube en una economía además que ha crecido muy poco, porque el último año, tenemos acá, creció 0,4%, por más que para los próximos 2 años hay un crecimiento más acelerado de la actividad. El dólar ha venido bajando, y ha venido bajando no solo en las últimas semanas, sino cuando vemos desde 2020, es decir, desde la pandemia, enseguida de que la pandemia empezaba a afectar los mercados de divisas en el mundo, teníamos allá un dólar que trepaba a 45, 46 pesos, después un periodo de idas y vueltas con techos en 45 pesos el dólar, y después una baja muy pero muy pronunciada, para que en el último tiempo en particular el dólar quedará prácticamente estable, que cuando ampliamos un poquito la escala lo que nos muestra es que ha venido rebotando entre los 37,5 y los 40 pesos desde principios del año pasado. Bueno, y ustedes saben que siempre, si agarraron el programa por la mitad, si hay un tema en particular sobre el que quieren ver el resumen que hicimos, ya sea temático en su totalidad, las redes allí nos encuentran y pueden ver absolutamente no solo este programa, programas anteriores y hacer un seguimiento muchas veces de determinados hechos periodísticos. Así que bueno, nos vamos a la pausa. Ya sé lo que se están preguntando. Si hay buenas noticias, siempre las hay.